Buenos días, mis hermanos. Verdaderamente es un gozo, como siempre, poder participar y hacer nuestra aportación como consiervos de las cosas que han subido a nuestra alma, que constituyen ese acervo de lo que hemos aprendido de la fe, y que todo creyente debe tener su propio expediente con Dios, de tal manera que la enseñanza que vamos a extraer del libro del Deuteronomio, anhelo que se convierta en cosa suya y le encuentre sentido. Yo he dicho, yo amo la predicación y me fascina los sermones evangelísticos, pero también hay un lado de la enseñanza que tiene que ver con propiamente sentarse, como decimos coloquialmente, para ver si 2 y 2 son 4. Esa es justamente la intención de este libro del Deuteronomio, que tiene una belleza impresionante y que yo sé que usted lo va a tomar, lo va a asimilar, lo va a hacer suyo, no solamente oyéndolo, sino razonándolo, porque es muy importante que el creyente razone las cosas que le han sucedido. Y entre las cosas que dijimos nosotros en el mensaje pasado, es precisamente que Dios les ha de dar, o Moisés les ha de dar una serie de discursos donde implica 10 cosas. Una fue: Israel, tu salvación es única, que es el tema del que vamos a empezar a hablar esta mañana, y que si usted quiere revisar o tener apuntes, bueno, esto va desde el capítulo 1, versículo 6, capítulo 1 del Deuteronomio, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 40. Allí está implicado todo esto que voy a tratar con ustedes, y que espero que sea una bendición. Y mire, les voy a leer a ustedes 2 pasajes que nos van a servir de tutores. Uno de ellos está en el capítulo 1, versículo 6, donde Moisés le dice al pueblo: ya están por entrar a la tierra de la promesa, están del lado oriental, están fuera todavía de la tierra de la promesa. Moisés le queda poco tiempo, casi 2 meses de vida, y como todo hombre de Dios inteligente, todo viejo ministro, no puede darse el lujo de morirse sin asegurarse que la generación que viene después de él sea una generación que conozca a Dios. Es decir, no puede presentarse a Dios fracasado por haber descuidado la obligación de enseñarle al pueblo. De tal manera que Moisés se dispone justamente a hablar con el pueblo, es decir, me quedan poco tiempo de vida, pero lo voy a aprovechar al máximo. Así que, Israel, ponte a escuchar lo que te voy a decir, porque equivaldría a decir el pacto que Dios nos dio en el Sinaí. Dios lo canceló, y lo canceló al 2.º año por la rebelión de Cades Barnea, cuando los espías vituperaron la tierra que Dios nos había prometido. Y entonces Dios prometió que ninguno iba a entrar de esos rebeldes, y se murieron 603,000 gentes, que era 603,500 gentes, que eran los hijos de Israel mayores de 20 años, que estaban computados en el primer censo que se hizo. Así que esa generación no estaba allí a la orilla del Jordán. Estos que estaban en la orilla del Jordán eran una nueva generación, que eran los que habían sido niños cuando estaban en el Sinaí propiamente. Por lo tanto, eran muchachitos, o eran hombres ya, pero que no conocían las obras que Dios había hecho
más atrás del monte, más atrás del Sinaí. Y Moisés quiere recontarles la historia para que esta nueva generación haga suyo el pacto que sus padres habían menospreciado. Y entonces Deuteronomio es un recuento propiamente de todo eso. Esta ocasión, por supuesto, vamos a ir apenas entrando todavía con algunos antecedentes que nos den la idea de esto. Israel, tu salvación es única. Y Dios le dice, y dice Moisés al pueblo en el capítulo 1, versículo 6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, harto habéis estado en este monte. Usted dirá, pero ¿qué es lo que implica esto que acaba de decir? Bueno, ya sabemos, Dios nos habló. Diría Moisés, Dios nos habló. Pero qué caso tan único. ¿Algún Dios alguna vez le ha hablado a su pueblo? Los adoradores de dioses paganos, de dioses, los que no son dioses, ¿alguno ha oído la voz de su Dios como ustedes la han oído? Israel, empezamos con un punto. Israel, tu salvación es única. Y en el capítulo 4, versículo 32, fíjese lo que hace Moisés. Por eso los he puesto como referencia, uno al principio del tema tu salvación es única, y el otro con el que cerraríamos el tema de esa salvación única. Y dice en el capítulo 4, versículo 32, porque pregunta ahora de los tiempos pasados. Israel, te regalo la historia de la raza humana. Y pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti. Desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra. Mira, Israel, te voy a dar la historia, revísala, pero no una historia contemporánea. Te vas a ir hasta cuando Dios creó a Adán, hasta el principio de los tiempos, y de no solamente en una sola parte, sino Israel, desde el cabo del cielo al otro. Revisa la historia, si se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya dado otra como ella. ¿Ha oído pueblo la voz de Dios que hablase de en medio del fuego, como tú la has oído y vivido? ¿O ha Dios probado venir a tomar para sí gente de en medio de otra gente, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano fuerte y brazo extendido y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante vuestros ojos? Usted ve, hemos puesto dos puntos de referencia, uno en el Deuteronomio 1, versículo 6, y el otro en el capítulo 4, en el versículo 32, 33, y ahí en adelante, cuando Moisés establece lo que te ha pasado a ti, Israel, no le ha pasado a nadie. ¿A quiénes les ha hablado Dios como te habló a ti en medio de una llama ardiente? ¿Cuándo? De tal manera, Israel, entonces, lo que quiero es que valores la salvación que Dios te ha dado, que no la tires, que la conserves, porque si tú haces esto, entonces podrás entrar a tomar esta tierra de la promesa y nadie te la va a poder quitar, si tú guardas estas cosas en tu corazón. Muy bien, pues entonces yo quiero seguir dando un poco de pormenores. Estamos entrando en materia poco a poco, pero yo quisiera regresarme un poco antes de este suceso, donde Moisés está a la orilla del Jordán. Él sabe que va a morir dentro de poco. María ha muerto en el mes primero del año 40.
Aarón murió en el mes quinto de ese año 40. Moisés habrá de morir al final de ese año 40, contando desde la salida de Egipto. Pronto se habrá de terminar aquella extraordinaria dinastía de 3 hermanos extraordinarios. Que María era una desde chamaquita, que era la mayor, por cierto. Fíjese usted la utilidad que esta muchachita tuvo. Ella fue la encargada de cuidar la arquilla donde Moisés fue depositado en el Nilo. Pero también estuvo atenta y oportuna y precisa para negociar con la hija del faraón. Una muchachita de 10 años negociando con la hija del faraón. Y negociando bien. Le consiguió a alguien que cuidara al niño y llevó a su propia madre. Vea usted entonces la utilidad, la gran importancia que, a pesar de sus errores, la gran importancia que tuvo María en toda esta historia. Un gran expediente, una mujer ejecutiva de Dios, que acompañó y apoyó a Moisés y a su hermano Aarón. Ella profetiza, Aarón sumo sacerdote, Moisés el líder. Y entonces yo quisiera regresarme un poco a esta cuestión y reflexionar sobre cuando estaban en Egipto, porque su salvación es un caso único, como nuestra salvación es un caso único, y Dios es el único que hace esas cosas, nadie más. Pero volvamos un poco nuestros pasos hacia la tierra de Egipto, y este pueblo que ya tenía más de 300 años esclavo, haciendo ladrillos, trabajando castigados. Los egipcios eran terribles con ellos, pero anhelaban en el fondo de su alma tener su propia nación, su propia tierra, sus propias cosas. Y yo diría, permítame, esta cuestión, estos esclavos anhelaban tener una nación propia, un territorio propio. Pobres ilusos. Una nación se construye con mucho dinero, con mucho recurso. Y entonces yo le preguntaría a los hijos de Israel: ilusos, ¿qué tienen en sus manos? No tienen más que polvo, tierra, arcilla de ladrillo. ¿Con qué van ustedes a fundar una nación? ¿Con qué cuentan? Yo quiero que vaya procesando esto junto conmigo. Y ellos dirían: lo único que tenemos, porque eso alegarían, tenemos unas viejas y polvosas promesas que Dios le dijo a nuestro padre Abraham. Dice nomás, no tenemos dinero, no tenemos recursos, pero tenemos unas viejas y polvosas promesas, porque Dios le dijo a nuestro padre Abraham que esa tierra, había una tierra que nos la iba a dar a nosotros y que nos íbamos a establecer para siempre. ¿De acuerdo? Pero entonces diríamos, ¿con qué iban a hacer esa nación? ¿Cómo la iban a construir si no tenían más que esa promesa? Y con una promesa se puede hacer una hazaña tan grande como establecer y construir una nación, tener un territorio. Fíjese usted lo que le voy a decir, y esto está en el libro del Éxodo. En realidad a los egipcios les eran antipáticos los hijos de Israel. Por supuesto no los apreciaban. Y cuando usted le cae mal a alguien, ni agua le da. Así de sencillo. ¿Usted cree que los egipcios iban a financiar el viaje y financiar el establecimiento de esos ilusos como nación? Por supuesto que no. Eran esclavistas.
Pero la Escritura enseña en el capítulo 3, versículo 21 del Éxodo, dice lo que Dios hizo: le voy a dar a este pueblo gracia, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partiereis no salgáis vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huésped vasos de plata, vasos de oro, o sea, no cualquier cosa, vasos de plata y vasos de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y luego dice: y despojaréis a Egipto, que pareciera un robo. Ahora, déjeme tantito. ¿Qué cosa es la gracia? En este caso, la gracia de Dios es un estado de ánimo que hace que la gente nos diga que sí cuando quisiera decirnos que no. Alabado sea Dios. Que quisiera cerrarnos la puerta, pero la abre. Nos abre la puerta la gracia cuando las gentes quisieran cerrarla en nuestra cara. Bendita gracia de Dios. Estos ilusos, Dios puso gracia en ellos. Y la opinión de los egipcios cambió. Mire usted lo que hace la gracia. Luego ya no les parecieron tan antipáticos. Y la Escritura enseña que despojaron a Egipto del oro que tenían. Y entonces usted puede decir: bueno, ¿pero qué fue esto? ¿Un despojo? ¿Es un robo? No. Dios no lleva a su pueblo ni lo bendice con lo ilícito. Lo que pasa es que Dios diría algo como esto: muy bien, señores egipcios, mis hijos, mi pueblo ya se va. Hagamos cuentas. No sea Dios. Dios no permite que se queden con el fruto de nuestro trabajo. Grábese esto en su corazón. Usted puede apelar a Dios cuando le quieren despojar de lo que Dios le ha dado a usted. De tal manera entonces que equivale a que Dios dijera: mi pueblo ya se va. Hagamos cuentas. Hagamos cuenta de más de 300 años de trabajo esclavo, donde ustedes no le han pagado a mis hijos. Le deben tanto. Alabado sea Dios. De tal manera entonces que Dios reclamó. Y fíjense bien lo que le digo: Dios reclamaría en ese cobro, porque no es robo, es cobro. Despojaron totalmente a Egipto, pero esto significa entonces que la riqueza de Egipto era producto del trabajo esclavo de los hijos de Israel. Digo, porque si despojaron a Egipto, es porque Dios estaba haciendo cuentas del cuánto le debían. De tal manera que le entregaron a los hijos de Israel y de repente dijeron: pero si no nos ha quedado nada. Le entregamos los vasos, le entregamos el oro, le entregamos las joyas. Y ese pueblo, que el día de ayer era un pueblo miserable y sin recursos, el día de hoy, el día que salió con grande riqueza. No mala vida, sino era el producto de su trabajo de más de 300 años, que alguien dijo que cuando la señora Golda Meir presidía Israel, un líder egipcio reclamó que Israel les regresara todo su oro, por supuesto con los intereses respectivos por 3,000 años. Y dicen que la señora Golda Meir respondió: estamos de acuerdo en hacer eso, siempre y cuando los egipcios nos paguen 300 años de trabajos forzados, de no reparto de utilidades, de no prestaciones, y también por 3,000 años respectivos con sus intereses. El caso quedó sobreseído, ya no cobraron, porque fue legítimo. Pero mira, hermano,
Ese día ese pueblo salió con grande riqueza, llevaba todo el oro, que por supuesto usted tiene que pensar el riesgo que significaba la ruta que siguió Israel, cuando que las naciones sabían que ese pueblo llevaba todo el oro de Egipto. Dios haciendo algo único con ellos, de tal manera que salen de Egipto. Pero yo quiero agregar algo más. Esto lo estoy ilustrando yo para tener una idea más amplia sobre esto. Yo diría, oh, no, un momento, ya les pagaron su trabajo, pero aquí Jacob, mi siervo, entró con toda la riqueza, traía la herencia que Abraham le había dado a Isaac y la herencia que Isaac le había entregado a Jacob. Por consecuencia, señores, venga también para acá el dinero, el oro y la plata con la que Jacob vino aquí a Egipto, porque ustedes los han despojado de todos. Dios hizo justicia y les cobró a los egipcios, de tal manera que ese pueblo sale lleno de gozo. Israel, acuérdate, tu salvación es un caso único. Pero mire, no solamente eso. Dios sacó a Israel de Egipto. Y es una hazaña. Lo sacó sin haber una sola revuelta social, sin dar un solo golpe, sin crear problemas sociales. ¿Cómo es posible que un pueblo que está en medio de otro pueblo poderoso pueda salir tranquilamente? Israel no salió de noche, no salió furtivamente, salió a la luz del día. Israel, tu caso es único. Pero luego cuando ellos salen y van llenos de gozo, pues resulta verdad de que hubo un momento cuando ya se habían retirado de Egipto, pues muy suficientemente se habían retirado, y de repente Dios da una especie de contraorden. Diles que den la vuelta. Y claro que medio mundo debió pensar, pero ¿qué está sucediendo? Si ya nos estamos retirando, ya llevamos distancia de Egipto, ya estamos cerca del mar Rojo, cerca de las rutas del desierto. Resulta que ahora Dios ordena una especie de regresen. Y la Escritura dice en el capítulo, en el Salmo 66, versículo 11, dice: porque nos probaste, oh Dios, ensayástenos como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros hombros. Oiga, cuando hacen el regreso, se vuelven a acercar a Egipto, se vuelven a poner cerca del faraón en realidad. Y entonces Israel dice: pero si Dios nos metió en una red. ¿Por qué razón? Porque enfrente quedaron ellos a la orilla del mar. A un lado estaba Migdol y el otro estaba Piairot, que eran al parecer dos fortalezas militares. Entonces imagínense, el pueblo queda, al frente está el mar, a los lados están las fortalezas militares egipcias, y de repente Faraón detrás de ellos, y el gozo se les acabó. Por primera vez dice ahí: nos ensayaste como la plata, de tal manera que el pueblo cambió su lenguaje, y por primera vez en esa queja muestran la pérdida de su gozo. Y cuando Faraón se hubo acercado, dice el Éxodo 14:10, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¡Qué malintencionado eres!
¿por qué has hecho esto con nosotros que nos has sacado de Egipto? Es decir, estaban cometiendo un verdadero error de apreciación. Bien decíamos nosotros que nos convenía mejor quedarnos en Egipto. Te dijimos, déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quedos y ved la salvación de Jehová, porque él hará hoy con vosotros lo que hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Tus perseguidores, nunca jamás los vas a volver a ver. El pueblo estaba espantado, no era un pueblo de guerra, eran esclavos. Venía detrás de ellos Faraón con un ejército, con los señores feudales, por así decirlo, con los amos de aquel pueblo. Venían a reclamarlos, a regresarlos, que irse a una tierra a hacer ladrillo. De tal manera entonces que Israel yo digo que Israel que no podía hacer más que tres cosas: una, rendirse; otra, combatir. Pero rendirse, entonces, ¿de qué había servido todo lo que Dios había hecho? No echemos a perder, mis hermanos, en esta enseñanza, usted no eche a perder todo lo que Dios ha hecho con usted, porque hay testimonios muy preciosos de lo que Dios ha hecho, y esperamos ver a esa gente que permanezca, que no tire al olvido lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo no sé si esta lección que vamos a ir viendo y que vamos a entrar a cuestiones verdaderamente hermosas, y para que usted las asimile, usted diga, ciertamente, hermano Ramos, mi salvación fue un caso muy especial. ¿Cómo voy a tirar esta salvación? Me pongo de pie, me vuelvo a animar y sigo caminando, porque el pueblo podía rendirse. Pero entonces, ¿qué sentido tenía todo lo que había hecho Dios con ellos? Y Dios no es un Dios ocioso, y Él ha hecho Mire, nuestra salvación es un proyecto sumamente costoso, en el cual Dios hizo una cuantiosa inversión, que es la vida de su propio Hijo amado Jesucristo. Entonces, ¿por qué va a rendirse? Quédese quieto, vea la salvación de Jehová. Aprendamos a experimentar con Dios los momentos críticos, cuando decimos ya no tengo salida. Yo tengo una manera de decirlo: si el Señor Jesús dijo esto, pues entonces así es. Y me tomo de las declaraciones de Cristo para decir, no tengo por qué temer, porque Él lo dijo, y si lo dijo, Él no miente. Entonces no podían rendirse, pero qué tragedia. Dos, podían combatir, pero no tenían con qué. No era un pueblo guerrero. ¿Cómo iban a establecer un combate con el ejército egipcio? No podían. Hermanos, usted dígame, entonces, ¿qué podía hacer Israel? ¿Y qué puede hacer usted? Porque muchos de mis hermanos que hoy me escuchan están viviendo situaciones sin salida. Pero el Señor Jesús es experto en sacarnos de condiciones de ese tipo donde no hay salida. La otra cosa que podían hacer es confiar. Alabado sea Dios. No te rindas, no puedes combatir, pero puedes confiar en Dios. Y Moisés les dijo, estáos quedos, para que vean la salvación de Jehová. Quédense tranquilos, porque conviene que vayamos experimentando a nuestro Dios, porque los tiempos difíciles y las experiencias que vivimos se van convirtiendo en un expediente que nosotros a la larga sacamos ese expediente de luchas, de tiempos malos y difíciles, pero también de victorias, y le damos un beso a la experiencia, al expediente que Dios ha ido armando con nosotros. Yo espero que esta mañana su corazón esté siendo bendecido. Esto solamente
dije, otros detalles adicionales a un pueblo con el que Dios hizo tanta maravilla. Usted no esperaría que quedara tirado en el desierto por su incredulidad y por su rebelión a Dios. No podemos quedar tirados a mitad de camino, mis hermanos. Los que han abandonado el camino del Señor, esta mañana yo le digo, póngase de pie, vaya a escuchar la palabra, y le aseguro que si usted escucha la palabra, la doctrina, usted se pone de pie cuando menos piensa. En mi experiencia de 53 años de ministerio, no soy un novato, no soy un neófito, pero he visto, y yo he hecho convocatoria, y les digo a todos esos hijos de Dios que están tirados a la orilla del camino, desanimados por diversas circunstancias, Dios los estaba convocando para que regresen a casa, alabados sea Dios. Vuelvan a Dios, de tal manera que este pueblo se quedó quieto. Y entonces Dios le dice a Moisés, extiende tu vara, y el mar se empieza a abrir. Desde luego yo no tengo la idea, hermano Isaí, de que el mar se abrió de repente, de par en par, sino que fue un irse abriendo poco a poco, mientras Israel, al ver eso, empieza a entrar a ese camino en medio del mar, porque era un camino de fe. Por consecuencia, en la medida que avanzaban, indiscutiblemente el mar seguía abriéndose, seguía abriéndose. Pero como ellos entraron porque Dios había abierto para ellos el mar, los egipcios pensaron que también podían cruzar por esa ruta de la fe. Y para los hijos de Israel era vida, para los hijos de Egipto era muerte. Porque dice la Escritura, somos olor de vida para vida, pero también olor de muerte para muerte. Y a mí me emociona esta idea, que insisto, todavía no estoy entrando de lleno a esta cuestión, pero en mi alma hay también mucho expediente y acervo, porque yo le creo a Dios. De tal manera, hermano Isaí, imagínese, y los antiguos amos de ellos entran detrás de ellos, diciendo, allá van mis esclavos, voy a recuperarlos a todos ellos. Moisés le dijo, no tengan miedo, estos egipcios que han visto el día de hoy, ya no los volverán a ver. Hermano, escúcheme, sus perseguidores, aquellos problemas que han venido detrás de usted ya no los volverá a ver, porque Dios le está dando libertad. Pero espérenme tantito, disfrutemos este detalle. Piensen en aquella enorme procesión, y entran los egipcios en sus carros herrados, haciendo un escándalo impresionante. Satán es un escandaloso, mis hermanos. Por eso yo no le doy crédito. Él está vencido para siempre y no tiene cara que levantar ante mi querido Señor y Salvador Jesucristo. No tenga usted temor de los gritos de Satán, ni los arrebatos. No, es una fachada solamente. De tal manera, imagínense, Israel avanzando, entra a mitad de mar, los egipcios vienen detrás de ellos. Dice que entonces, fíjense lo que pasó, el ángel de Jehová, es Cristo, en el Antiguo Testamento, va delante de los hijos de Israel, presidiéndolos. La nube también está allá adelante. Cuando los egipcios se vienen acercando, entonces haga de cuenta que el ángel de Jehová, volando por los aires, viene y se mete en medio de los egipcios y en medio de los hijos de Israel. Y luego la nube hace lo mismo, de tal manera que a los hijos de Israel les era lumbre, luz, a los egipcios era oscuridad. Ahora déjeme decirle esta idea. Mire, porque a veces pensamos que el diablo puede hacer lo que le dé la gana con nosotros. No. El diablo debe temer a los hijos de Dios. De tal manera, imagínese usted, para que uno de los amos de esos hijos de Israel pudiera tocarlos, necesitaba pasar por encima del ángel de Jehová.
¿Y usted qué cree? ¿Podría hacerlo? Por supuesto que no. Pero también si un hijo de Israel, absurdo, falto de cordura, quisiera contactar con su viejo amo, tendría entonces que hacer lo mismo, pasar por encima del ángel de Jehová que les había dado libertad. De tal manera que cuando terminaron de salir, los egipcios venían detrás de ellos, y entonces Moisés extiende su vara, y el mar se cierra, y allí perecieron todos, cumpliéndose la palabra: estos egipcios que has visto hoy, ya no los volverás a ver mañana. Tus amos ya no existen, Israel. Por eso entonces María, que a esas fechas tenían 90 años, porque murió a los 130. Por lo tanto, si habían sido 40 años de viaje, entonces María tenía 90 años, y toma el pandero y empieza a cantar y empieza a danzar lo que llaman el cántico de Moisés. Una mujer que presidía las cosas. De tal manera entonces que Moisés, con toda justicia, le dice a Israel: Israel, tu salvación es única. Y de esta manera, mis hermanos, con ese otro antecedente, empezamos a entrar en materia en esta cuestión de Israel, tu salvación es única. Insisto, el pueblo está por pasar el río Jordán, se han estacionado en el lado oriental, justo, dice, el día 1 del mes 11 del año 40. Es decir, faltaba un mes, 2 veces. Era 1 del mes 11, todo el mes 11 y todo el mes 12, para que cerrara los 40 años de la salida de Egipto. Pero este pueblo que va a entrar ni siquiera estaba circuncidado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque cuando Dios los desechó en el desierto, tenían 38 años que no tenían culto. Y si Dios les había quitado el pacto, ¿para qué iba a recibirlos en culto? 38 años, dijo Esteban, adorasteis a vuestro Dios Moloc y al Dios Renfán, dioses que ustedes hicieron. Entonces, no hubo circuncisión. Había de circuncidarse al 8º día. ¿Usted cree que Moisés y Aarón iban a ignorar esta cuestión? Pues no le exigieron al pueblo que circuncidara a sus hijos. Dios diría: me espero una nueva generación. Y Moisés quiere entonces que esa generación, que es ignorante completamente de los hechos de Jehová, él va a hacerles un resumen. Deuteronomio es precisamente un resumen, una reflexión. ¿Sabe para qué? Para que ese pueblo, ese pacto, lo hiciera suyo. Allí, a poco más de un mes, Moisés habría de morir. Entonces reúne al pueblo, aquella enorme multitud, una nación joven, para hacer una reflexión y una especie de repromulgación del pacto que Dios les había dado en el Sinaí. No era otro pacto, era el mismo, pero estos tendrían que aceptar su propio pacto. Mire, el motivo de aquella enorme multitud es porque no tenían un conocimiento de los sucesos con que Dios los había sacado. La razón es que la mayoría aún no había nacido, o había nacido, pero no tenían uso de razón cuando sucedieron todas esas historias. Cuando Dios dijo: entonces aquí se quedan en el desierto. Y hermanos, 603,500 gentes que salieron, nomás entraron 2. Si hacemos división, usted encuentra que tenían que morirse más de 1,000 al mes. Oiga, pues entonces era constantemente estar enterrando muertos. Dios dijo: aquí van a dejar sus huesos en el desierto, por no haberle creído a Dios, a pesar de las cosas que Dios ha hecho con usted. Todavía no se puede consolidar para amarlo, para ser fiel.
De tal manera entonces, era necesario que en esa reflexión, esta generación nueva hiciera suyo el pacto. Esta es una gran verdad que yo quiero cerrar esta mañana mi participación. Cada generación debe tener su propio encuentro con Dios. Cada generación debe tener sus propios milagros, su propia experiencia, porque nadie puede servir a Dios con experiencias ajenas. Sus hijos no podrán guardar su fe, no podrán construir su fe en su salvación. Nuestros hijos deberán acercarse para tener su propio encuentro con Dios. Cuando David le dice a Salomón, más o menos en esa misma idea, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con ánimo voluntario. Entonces, esta mañana yo he querido reandar estos pasos para ver estas otras cosas que dan razón a lo que Moisés está diciendo. Israel, tu salvación es única. El próximo lunes entramos al tema de Israel, tu salvación es única, pero ya traemos un enorme equipaje. Mi hermano, no me diga que no está disfrutando esta historia. Hermano Isaí, gracias por permitirme participar y gracias a nuestros hermanos del auditorio. Y yo espero que estas reflexiones, usted la piense, las analice, de tal manera que usted pueda descubrir el alto contenido de este libro del Deuteronomio. Gracias, hermano Isaí. También gracias a usted, pastor, en esta mañana que nos facilita el entendimiento de la palabra del Señor. Efectivamente, bueno, usted lo dijo en el capítulo 3, versículo 21 de Éxodo, donde el Señor les dijo: yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Ese es el Dios que servimos, que nunca nos va a dejar con las manos vacías, siempre traerá algo a favor de su pueblo, siempre y cuando nosotros, como hombres que amamos esta fe, entendemos que hay un propósito siempre detrás de la salvación. Nos ha salvado para redimirnos de una grande maldición que había en contra del pueblo de Egipto. Usted y yo lo conocemos. Es una historia donde, aunque sufrieron mucho, pero al último, en la salvación que Dios le dio a Israel, fue algo maravilloso, y lo entendemos de esa manera, que lo mismo nosotros vamos hacia la tierra prometida, estar con el Señor para siempre. Estamos trabajando fuertemente, pero como usted lo dijo, lo comentó, dijo, hay que estar quietos, esperar en el Señor el tiempo oportuno, y las cosas que han de suceder, el Señor tiene control absoluto de cada una de ellas. Por eso bendecimos esta palabra el día de hoy, porque nos da vida y nos da seguridad que tenemos una fe que nos mueve a seguir adelante en lo que estamos haciendo, estar quietos, esperar en el Señor. Él es el único que nos puede dar la salida, y usted y yo desconocemos el mañana, pero cuando vemos la historia, cuando vemos el pasado de cómo Dios usó a estos hombres en la fe, como Abel, como a Moisés, como a Jacobo, como a Abraham, no podemos ignorar el poder de Dios tan misericordioso el día de hoy. Yo sé que hay personas que nos llaman, que saben que hay un poder lindo en el poder de Dios, y eso es lo que nos lleva cada día a amar esta palabra. Saludamos también a nuestro hermano Benjamín, que nos está comunicando, que le gusta mucho la palabra, que le llama maestro al pastor Natividad Ramos, y que está agradecido por esta enseñanza que nos ha traído. También nos está comunicando nuestra hermana Lulú, que también está disfrutando de esta enseñanza el día de hoy. Es un gozo, pastor, que podamos saborear la palabra del Señor. Yo sé que esta es una historia real, verídica, en el cual nosotros nos tenemos que empapar
para afirmar cada día más nuestra seguridad en lo que estamos haciendo. Pastor, yo no sé si tenga algo más que agregar en esta mañana, en estos 2 minutos que nos quedan. Claro que sí, y es esta idea. Cuando Moisés dijo, estáos quedos, yo lo interpreto de esta manera. Cuando a Dios usted le entregue sus problemas, haga de cuenta que le entrega un expediente. Aquí está, mi Señor, este expediente, necesito tu ayuda. Cuando usted le entregue a Dios un expediente, no cometa el error de querer usted resolverlo, porque equivale a ir a regresar con el Señor y decirle, ¿sabes qué? Regrésame el expediente, que porque parece que no eres muy confiable. Si usted le entrega un expediente al Señor, quédese quieto y espere lo que Él haga la obra. Dios lo bendiga, hermano Isaí. Amén. Gracias, pastor. Gracias una vez más en esta mañana por esta explicación tan maravillosa. Está el pastor entrando en el libro de Deuteronomios, una escritura que nos ha de bendecir durante el término que Dios permita escudriñar la palabra maravillosa de nuestro Dios. También saludamos a la iglesia, al Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York, en el cual retransmiten siempre esta programación. Bendiciones. Será hasta el próximo lunes, si Dios no ha venido, si el Cristo de la gloria aún no ha venido. Tenga la seguridad que aquí vamos a estar predicando, enseñando el poderoso evangelio, que no nos avergüenza, sino que al contrario nos da autoridad, ya que el Señor va delante de nosotros, así como iba con el pueblo de Israel, también va con el pueblo de Dios, aquellos que amamos la palabra, aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y gracias una vez más por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperando mi milagro.